Atrapados a 135 metros bajo la superficie, en lo más profundo de una gélida y estrecha cueva submarina, 5 buzos se enfrentaron a su peor pesadilla. Solo 3 lograrían regresar a la superficie, y una cámara GoPro montada en uno de ellos grabó su aterradora inmersión. El 6 de febrero de 2014, en Rana, Noruega, un grupo de 5 hombres finlandeses, Kai Kenkäinen, Patrick Grenqvist, Harri Vuotarinen, Vesa Rantanen y Harry U, había planeado una inmersión extremadamente profunda y peligrosa en cueva. La cueva en cuestión era Plura Grota, conectada con la cueva seca de Steinugla-Floget. El otoño anterior, Kai y Patrick habían descubierto la conexión entre ambas entradas. Junto con otro buzo, fueron los primeros en cruzar de una entrada a la otra, completando lo que se conoce como una travesía. Esta experiencia les dio la confianza suficiente para repetir la travesía, pero esta vez su objetivo era comenzar desde la otra entrada. El sistema de cuevas alcanza profundidades impresionantes, con algunas secciones que se hunden a más de 130 metros bajo la superficie. Es una de las cuevas inundadas más largas del norte de Europa, con pasajes que se extienden varios kilómetros bajo el agua. La caverna presenta desafíos significativos debido a la baja visibilidad, los pasajes estrechos y los túneles laberínticos. Los 5 hombres viajaban en la furgoneta de Harri Vuotarinen, que remolcaba un remolque cargado de equipo, una motonieve, scooters subacuáticos, varias cenas de buceo y otras herramientas más pequeñas. Las condiciones de la carretera eran resbaladizas y cubiertas de nieve. Durante su viaje de 15 horas a través de Finlandia, Suecia y Noruega, revisaron repetidamente su plan, cubriendo cada detalle a fondo para garantizar su seguridad. Durante la inmersión, el grupo se dividiría en 2 equipos, buceando con 2 horas de diferencia. Este enfoque ayudaba a minimizar la alteración del sedimento y a mantener la claridad del agua. La inmersión completa tomaría 5 horas si todo salía según lo planeado. Llegaron a la granja Jordbro en Rana, cerca de la cueva Plura, y descansaron durante la noche antes de su inmersión al día siguiente. Bucear a profundidades que superan los 40 metros se considera buceo técnico y requiere entrenamiento especial. Estos hombres eran buzos responsables. Cada uno era un buzo técnico experimentado y un buzo certificado en cuevas con rebreather de circuito CCR. Según los estándares internacionales, estaban completamente cualificados para llevar a cabo una inmersión en cuevas tan peligrosa. Pero a pesar de los minuciosos preparativos, la experiencia y la formación, su desafiante inmersión pronto se convertiría en una pesadilla. Cuando despertaron, la temperatura era bajo cero, a 3 grados Celsius. No obstante, los buzos procedieron con su plan. Llegar a la entrada de la cueva significaba bucear bajo el lago Plura, que estaba congelado. Para alcanzarla tuvieron que cortar el grueso hielo, mientras Kai, Vesa y Yariu se fueron a llevar equipo a la cueva de Steinugla-Floget. Patrick usó una motosierra para cortar un agujero triangular en el hielo. Vuotarinen arrastró un trineo lleno de equipo sobre la superficie congelada. Los preparativos avanzaban bien a pesar de las temperaturas gélidas y el inicio tardío. En poco tiempo, Patrick había atravesado la capa de hielo. El agua estaba cristalina. La pareja habló un poco mientras se preparaban, poniéndose el equipo y revisándolo a fondo. Patrick preguntó a Vuotarinen si debían esperar a que regresara el otro grupo. Vuotarinen hizo un gesto silencioso con la mano, indicando que era hora de bucear. Patrick asintió y se sumergieron en el lago poco después del mediodía. Los otros 3 buzos regresaron mientras Patrick y Vuotarinen comenzaban su inmersión. Contentos con la claridad del lago, Kai, Vesa y Harry estaban de buen humor y se prepararon mientras esperaban su turno. Patrick y Vuotarinen encendieron sus scooters subacuáticos para propulsarse hacia la cueva. Aunque parte de su equipo parecía anticuado, era esencial para la inmersión. Con las presiones crecientes y las temperaturas heladas, necesitaban conservar energía, lo que hacía de los scooters sus salvavidas. Bucear tales profundidades requiere una mezcla específica de aire y equipo para reducir los riesgos. Los buzos utilizaban un sistema de respiración de circuito cerrado, o rebreathers, que eran opuestos a un sistema abierto tradicional, permitiendo tiempos de inmersión significativamente extendidos. Los rebreathers no descargan los gases exhalados al agua, lo que también ayuda a prevenir la alteración del sedimento. En cambio, el sistema elimina el dióxido de carbono del aire exhalado antes de volver a mezclarlo con la mezcla de oxígeno, nitrógeno y helio del buzo. En la comunidad de buceo, a esta mezcla la llaman trimix. El uso de trimix da a los buzos más libertad para ajustarlos según la profundidad de la inmersión y otras preferencias. Si bien estaba claro los buzos tenían el equipo necesario, aún debían estar conscientes de su entorno.
A medida que continuaban descendiendo, el riesgo aumentaba exponencialmente a esas profundidades. Llevaban un tercer sistema de rebreather y cilindros de gas de circuito abierto como parte de su estrategia de reserva de gas de emergencia para hacer frente a una posible falla del equipo. Un desgarro en el traje seco de un buzo a esa profundidad podría ser fatal debido a las temperaturas gélidas y las altas presiones. También existía el riesgo de hipercapnia o exceso de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. La hipercapnia ocurre cuando los buzos respiran demasiado rápido o entran en pánico. La tecnología de rebreathing es un arma de doble filo que naturalmente aumenta los riesgos del buceo. Un rebreather que funciona mal podría causar envenenamiento por dióxido de carbono, lo que resultaría en confusión, náuseas, fatiga, en última instancia, desmayos. Para empeorar las cosas, el trimix, si se mezcla incorrectamente, puede llevar a un exceso de confianza y a la toma de riesgos innecesarios. Considerando todos los factores, los 5 buzos no podían permitirse ser imprudentes. Con la luz del día desvaneciéndose rápidamente, el descenso de Patrick y Wotarinen los llevó inicialmente por una suave pendiente hasta una profundidad de 34 metros durante más de 500 metros. Luego, su camino se elevó brevemente a una cámara de aire de 250 metros de largo, parcialmente llena de agua. Esta sección de la cueva también era adecuada para buzos novatos. Después de la cámara, la pareja continuó, aún usando sus scooters, mientras la cueva se hundía abruptamente a 60 metros, luego a 100 y finalmente a 130. Estos túneles son pasajes estrechos que obligan a los buzos a navegar con cautela usando las manos. Y rodeando estos pasajes claustrofóbicos hay rutas laterales engañosas que pueden confundir a los buzos. Cuando Patrick y Wotarinen llegaron a la parte más profunda de la cueva, apagaron sus scooters subacuáticos para que Wotarinen pudiera apreciar la belleza de la cueva. En la pared de esta sección había una línea guía acompañada de una placa circular y 2 flechas que apuntaban en 6 direcciones opuestas. Patrick las había colocado allí con Kai y otro buzo durante la temporada anterior. Patrick había acordado con Wotarinen practicar el cambio al rebreather de emergencia en las profundidades. Practicó con su sistema de reserva durante varios minutos. Hasta ahora, la inmersión iba según lo planeado, pero la adrenalina en sus sistemas se disparaba. Era hora de comenzar su ascenso. Aunque ya habían superado las secciones más peligrosas de la cueva, aún no estaban fuera de peligro. Patrick ascendió primero con cautela. Más adelante, una sección particularmente estrecha hacía un giro de 90 grados. Sin embargo, mientras Patrick continuaba su ascenso, no podía ver la linterna de Wotarinen. No era extraño, considerando la estrecha sección del ascenso. Así que esperó. De repente, vio la luz de su compañero ondeando arriba y abajo, una aterradora señal de angustia. El corazón de Patrick se aceleró mientras forzaba la vista, buscando cualquier señal de Wotarinen. Cada segundo contaba. Desesperadamente el buzo regresó mientras Wotarinen gritaba a Patrick que viniera. Wotarinen exigió a Patrick que retirara uno de sus grandes cilindros de emergencia, ya que parecía bloquear su camino. Patrick desprendió el tanque y luego reubicó su scooter para despejar el paso. Escaneó el área sin estar seguro de por qué Wotarinen estaba atascado. Finalmente notó el cable de su scooter atascado entre 2 rocas. Despejarlo resultó sencillo, aunque Patrick aún no podía entender por qué Wotarinen estaba tan frenético. Sabía que nunca hay un solo factor que conduzca a muertes por buceo. Estos trágicos eventos ocurren como una cascada de eventos desencadenantes que llevan a un pánico autoinducido. Si un buzo entra en pánico, tendrá dificultades para respirar regularmente. Esto es especialmente cierto cuando la presión asfixiante de esas profundidades es mayor que la de la superficie. La presión aumentada y el tremendo estrés físico agotan la fuerza del buzo, interrumpiendo su patrón de respiración. La intoxicación por oxígeno es otro riesgo si el buzo respira oxígeno a presiones parciales aumentadas. Patrick sabía que la hipercapnia y la intoxicación por oxígeno podían ocurrir repentinamente sin previo aviso, y sabía que un buzo en pánico era peligroso para sí mismo y para quienes lo rodeaban. Aunque liberado de la roca, Wotarinen continuó en pánico, gritando a Patrick que le diera el gas de emergencia. Las cosas eran mortalmente serias. El buzo frenético cambió del gas de emergencia a su regulador cerrado varias veces. Patrick pudo haber estado tratando de calmarse, pero pronto Wotarinen ya no cambiaba entre sus sistemas de respiración. De hecho, no tenía nada en la boca. Ahora en pánico, Patrick colocó un regulador sobre la boca de su amigo y presionó el botón de purga. En cambio, Wotarinen inhaló el agua de la cueva, sellando su destino. Inhalar agua a esta profundidad es fatal.
Aún su mente y cuerpo intentaban asimilarlo, Patrick supo que su amigo estaba muerto. El camino detrás de ellos estaba bloqueado, pero en su estado de pánico, Patrick tenía otros problemas. Necesitaba comenzar a ascender a la cueva seca. Miró su ordenador de buceo mientras éste calculaba la profundidad y la duración de la inmersión para indicarle el número y la duración de las paradas de descompresión para su ascenso. El ordenador mostró que Patrick necesitaba permanecer en el agua a 2 grados durante más de 400 minutos, o 7 horas, antes de ascender de forma segura a la superficie. Miró la pantalla con incredulidad. Justo un momento antes, la pantalla había mostrado 120 minutos. Que permanecer a esa profundidad y presión extendía la inmersión. Cada minuto que pasaba a esta profundidad significaba otros 10 minutos de descompresión. Así había pasado aproximadamente 25 minutos en el pasaje. Ya no podía regresar nadando para informar a los demás sobre la situación, y le preocupaba lo que les pasaría una vez que se dieran cuenta de que su camino estaba bloqueado. Su gas de emergencia estaba atascado con el cuerpo de su amigo, y también le había dado parte de su valioso oxígeno. Patrick no tuvo más remedio que dejar a Watarinen atrás. Comenzó su ascenso calculando sus escasas probabilidades de supervivencia. Al mismo tiempo, Kai, Vesa y Hariu estaban comenzando su inmersión. Uno por uno, descendieron bajo el hielo y se dirigieron hacia la cueva de Steinuklefloget. Eran poco más de las 14. A pesar de estar excesivamente preparados, Vesa quería llevar cilindros adicionales como precaución. Kai le dijo que no podría pasar con los cilindros extra, así que él mismo cargó uno de los cilindros adicionales para ayudar a Vesa. El segundo grupo se movió con la misma rapidez a través del sistema de cuevas. Tardaron menos de 1 hora en llegar a la sección más profunda. Pronto, la predicción de Kai se cumplió. Vesa tuvo que quitarse los cilindros para pasar por una parte estrecha. Poco después, una de sus aletas se enganchó en la línea guía. Un mero retraso de 5 minutos a esta profundidad se traduciría en aproximadamente 1 hora adicional de tiempo de descompresión al ascender, lo que frustró a Vesa. Una vez superado el inconveniente, continuaron. Darse cuenta de que su ascenso comenzaría pronto, Vesa se acercó al giro de 90 grados y se quedó paralizado. Un fuerte pitido resonó en las profundidades, y supo que solo podía significar una cosa. Era el chirrido de una señal de socorro de un aparato de respiración averiado. Intentó no mirar a Watarinen flotando sin vida en el túnel, pero este bloqueaba el único camino hacia adelante. Obligándose a mantener la calma, se quitó más equipo para poder pasar por el estrecho pasaje. La luz de Yari-U se abría paso en las profundidades detrás de Vesa. A través de sus propias emociones impulsadas por la adrenalina, le dijo a Hari que Watarinen estaba muerto. Cuando Kai llegó al pasaje estrecho, la situación se descontroló. Kai no sabía lo que estaba pasando, solo que Yari-U mostraba signos de un buzo en apuros. Kai intentó calmar a su amigo. Yari-U cambiaba entre su gas de emergencia y su sistema regulador cerrado en una histeria inducida por el pánico. Kai, aún manteniendo el control de sus propias emociones, se dio cuenta de que Yari-U se mataría si no se calmaba. Calmar a su amigo fue inútil, y en unos momentos Yari-U murió. Endureciendo su mente, Kai tuvo que nadar más para ver hacia adelante. Encontró a Vesa luchando por rodear a Watarinen y pasar por el pasaje. Vesa respiraba con dificultad mientras intentaba abrirse paso. Como si una decisión difícil no fuera suficiente, Kai se vio obligado a considerar las probabilidades de supervivencia de Vesa y las suyas propias. Con el tiempo en su contra, decidió que era poco probable que Vesa lo lograra. Así, con 2 de sus amigos muertos y otro en camino, Kai se obligó a darse la vuelta. Con su viaje de buceo saliendo horriblemente mal, Kai calculó sus propias probabilidades de salir vivo de la cueva. Tenía 2 rebreathers, pero solo un poco de oxígeno restante, ya que el gas de emergencia solo era adecuado para descender, no para ascender. Sus paradas de descompresión iniciales debían comenzar alrededor de los 100 metros. Sin reservas de oxígeno, sabía que no duraría lo suficiente para descomprimirse correctamente. Se asfixiaría antes de sufrir la enfermedad por descompresión. Reconociendo los riesgos, ignoró su ordenador de buceo y se saltó varias paradas. Llegó a la cámara de aire, respirando la mezcla atrapada, y planeó su siguiente movimiento. Desde la cámara de aire, se dirigiría a la entrada de la cueva de Plura. En el otro extremo, Patrick estaba haciendo sus paradas de descompresión, ascendiendo lentamente hacia la cueva seca. Atrapado en pensamientos de desesperación y culpa, se arrastró por el filled túnel ascendente, deteniéndose para abrazar las paredes mientras esperaba las paradas necesarias. Aunque a una distancia considerable, Vesa lo había logrado, manteniendo su propio horario de paradas de descompresión. En el otro lado de la cueva, Kai se sentía responsable del grupo.
Ya se había saltado algunas paradas de descompresión. Las aguas heladas eran implacables, pero se mantuvo caliente nadando constantemente. Poco después, su scooter subacuático se averió, lo que ralentizó significativamente su progreso. Estimó que podría llegar a la entrada desde la cámara de aire en 15 minutos, pero con su scooter fuera de servicio, tardó 45. No era el único que ascendía demasiado rápido. Sus dos compañeros supervivientes también lo hacían, y sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzaran el dolor, el hormigueo y el entumecimiento de la enfermedad por descompresión. Habían cubierto 4 metros sumergidos a más de 100 metros, casi el doble. Agotados, con el oxígeno y los filtros del rebreather agotándose, ninguno de ellos podía soportar las paradas de descompresión requeridas por más tiempo. Entonces, Patrick vio algo que pensó que nunca vería. El faro de Vesa se filtraba a través del agua debajo de él. Sintiendo que recuperaba algo de fuerza, Patrick hizo las paradas restantes requeridas. Salió a la superficie alrededor de las 21, unos 90 minutos antes de lo seguro. Sentado en la cueva seca, esperó a Vesa. A 3 metros, los brazos de Vesa comenzaron a dolerle. Una vez en la cueva seca con Patrick, su rodilla derecha empezó a punzarle de dolor. Alrededor de las 01:30, Kai, que emergió de la entrada de la cueva al estanque, en la más completa oscuridad, esperando ver el agujero que habían cortado, pero este había desaparecido. Dirigió su luz a la capa de hielo sobre él y comenzó a buscar el agujero. Aunque sabía su ubicación, no pudo encontrarlo. Kai finalmente localizó el agujero oculto bajo una capa de hielo de aproximadamente 1 centímetro de espesor. Después de romperla, colocó cuidadosamente su equipo en la superficie congelada y salió del agua. No había señales de nadie más. En ese momento, Kai pensó que era el único que lo había logrado. Todavía recuperándose de su inmersión de casi 12 horas, se dirigió a la furgoneta. Guardando su equipo usado, encendió el motor y descansó. Patrick y Vesa habían regresado a la granja para cambiarse a ropa seca y llamar a las autoridades para sus amigos. Todavía no había señales de Kai. Temían que hubiera sufrido el mismo horrible destino. Luego, después de las 02, notaron la luz encendida en la furgoneta. Al acercarse, se alegraron de ver que Kai lo había logrado. La noticia del fallecimiento de 2 ciudadanos finlandeses circuló rápidamente ese viernes, generando una gran atención. Mientras los 3 buzos recibían tratamiento en un hospital, la policía los interrogó. Las autoridades locales se enfrentaron al desafío de recuperar los cuerpos de las víctimas de la cueva. Recurrieron a 3 experimentados buzos británicos para llevar a cabo la operación. Sin embargo, tuvieron problemas para recuperar a Watarinen y Harju. Creyendo que era demasiado peligroso, los funcionarios decidieron dejarlos en la cueva. Impusieron una prohibición buceo y acordonaron la zona. Aún así, los 3 buzos prometieron recuperar a sus amigos. En la primavera, los buzos finalmente cumplieron esa promesa. Debido a la ansiedad, Kai no pudo participar. Vesa se fue a bucear debido a una lesión en la columna vertebral causada por su enfermedad de descompresión. Así que decidió ser el gerente de superficie para la operación de rescate. Esto dejó a Patrick para asumir su noble causa. Con muchos de sus amigos y aún más preparación, fueron a buscar a Harri Watarinen y Harju. Finalmente, fueron Patrick y Sami Pakarinen quienes trajeron de vuelta a sus amigos. Por fin pudieron darles el honor que sus memorias merecían.